y se va aplicando a tortura, descargas eléctricas, donde interviene un médico para saber hasta qué grado resiste esa persona. Si a persona comete o ilícito de desmayarse, de perder o conocimiento, o médico ingresa para devolverle la conciencia a la persona para que puedan seguir torturando. O sea, estamos pensando de una maquinaria muy grande, ¿sí? Esto no es obra de 4 alineados, ¿sí? Esto es todo un sistema pensado y perseguido. Y me empiezan a picanear y me violan 4 personas, siempre tabicadas, encapuchadas. Nos torturaban en ocasiones, nos quitaban las esposas para torturarnos por separado. Durante una semana mantienen la misma rutina, nos picanean y nos interrogan. Uno de esos días es que me viola el jefe de policía, ¿sí? Aquí no hay, como se quiso decir, no sé, un momento que hubo desmanes, no, jefe de policía, ¿sí? Después de esa semana nos trasladan a la unidad penal número 6, cárcel de mujeres, y ahí quedo detenida durante 8 meses. A ella, está refiriéndose porque estamos hablando, porque claro, en este caso, perdón, no dicen, muchas das entrevistas, dependendo da situación que vos estiveran, as fixen individualmente e moitas veces colectivamente, porque ademais isto levoume a ingresar a un sitio, un espacio de traballo que existe ali na provincia de Entre Ríos, onde, digamos, han creado infinidad de elementos, tanto así que este reunirse xuntos existe tamén en unha obra que les teñen que chamase La risa como resistencia, ¿sí? Porque, digamos, hay que devolverse a vida después de haber salido de esa experiencia. Volver a vida sabiendo que hay compañeros que están todavía sin ser identificados, porque el terrorismo de Estado non terminó en 83. Pensen nos cientos de miles que a día de hoxe siguen buscando e reclamando saber onde están os seus seres queridos. Fai moi pouco foi identificada unha neta que está vivindo dentro do Estado español, ¿sí? Unha nena que debe ter máis ou menos a miña idade, 41 anos. Sí, 41 anos teño. Sí, máis ou menos debe ter a miña idade. Por la misma sala de tormentas pasó Celeste, militante política de otra organización política y secuestrado unos meses después que Rosa y Violeta. Los detalles son semejantes: una cama metálica, una picana eléctrica con su regulador de voltaje y algunas sillas. Celeste, como antes Rosa y Violeta, fue esposada a la cama y los torturadores se sucedían en el rol de interrogador y torturador. Si aún no tuviera acceso a entrevista oral, yo nunca sabería esto. Nunca conocería o entresijo do que está ocurrindo ao interior da sala de tortura. Non porque me interesa recrear o horror, además, eu non traballo con estes temas, eu o fixen por distintos motivos, pero eu non estou preparado para traballar con isto, Me llevan hasta una pequeña habitación donde me esposaron de pies y manos al elástico de una cama con flejes de metal y toda una patota se dedica a torturar. Primero me pasan corriente eléctrica y el jefe me dice: ahora vas a ver, hija de puta, vas a ver lo que es Enriqueta, me dijo refiriéndose a la picana, para luego agregar: qué olor que tenés, ¿por qué no te bañaste sucia? Es decir, pensen ustedes o grado de perversidad, pero esto no es un dato aislado, no es un elemento, digamos, que podamos identificar que ocurrió aquí, no, porque esto repítese constantemente en cada una de las instancias judiciales. Outra das vantaxes que tiven de coñecer a toda esta xente foi poder asistir aos xuicios que reabríronse no 2006, cando no 2004 elimináronse e declaráronse inconstitucionales, ilegales, as leis de obediencia de vida e punto final. No ano 98 había existido, por la presión social, o que chamaronse os xuicios da verdade. Eran xuicios que tentaban dar resposta, pero que non tiñan incumbencia punible, ¿sí? Es decir, podía ir una persona a declarar, pero era simplemente por lo era por lo feito de que esa persona, por memoria de verdade, pudiera reconstruir todo eso. Entón, digamos, nos distintos xuicios pódense sistemáticamente coñecer todas estas cuestiones. Ella contestó, ante este comentario de este señor, ella contestó que había sido abusada hace unos instantes y su respuesta generó un silencio en el ambiente. Lo que le llevó a pensar que el jefe no sabía que había sido violada o que la violación no debe haber estado autorizada por él. ¿Sí? Perdón, ¿puedo violar? Sí, claro, acá el que, ¿sí? O sea, es terrible, Tras la tortura, cuando la patota se retiró, se presentó un soldado a tratar de consolarla.
que le ofreció un mate. Saben que el mate es algo que bebe-se habitualmente en Argentina, ¿sí? Son muy riquinos los argentinos cuando beben mate, ¿no? Pero bueno. Tras la tortura, cuando la patota se retiró, se presentó un soldado a tratar de consolarla, que le ofreció un mate y le preguntó si podían tener relaciones porque la boca le hacía recordar a su novia. Todo lo que a los agentes de castigo se les podía ocurrir era plausible de ser realizado, ¿sí? O sea, miren ustedes el grado de impunidad que existe, ¿sí? Porque esto también nos lleva a claras a pensar en la impunidad. ¿Por qué? Porque están amparados por el propio Estado. Porque ellos son agentes del Estado, ¿sí? Ellos son personas que, digamos, deben de cumplir funciones de acuerdo a una orden burocrática. Obviamente que hay diferencias, ¿sí? Pero implica todo esto pensar cómo una sociedad, podríamos decir, transfigúrase. Tras el paso por los centros de alta intensidad represiva, fueron trasladadas a la unidad penal número 6. Sin embargo, no era infrecuente que volvieran a los centros y que desde estos volvieran a la cárcel. Esto es interesantísimo. En cualquier caso, lo que se mantuvo fue el régimen de tormentos. Es decir, ellas en este momento habían ingresado a legalidad. Estaban en una cárcel, ¿sí? A unidad penal número 6. En teoría, ya la familia sabe que ellas están allí, porque en ese momento no sabían dónde estaban. Esto tamén nos leva moito a pensar nos testigos, porque noutro caso, para outro traballo, para outra investigación, para outro deber, para outra obriga, para outro compromiso social, contábame a nai de un deles que foi a panadeira que se dixo: mira, eu creo que o teu fillo de 16 anos está detido aquí na comisaría da Policía Federal porque polas noites, contame o panadeiro, que se escoita a música moi alta e a veces gritos. E como había desaparecido o neno, non se sabía onde andaba, supuxeron que podía ser. É dicir, por eso tamén a voz dos testigos é importante, pero no meu caso, para o que eu estou traballando, non me é sumamente importante. En cualquier caso, lo que se mantuvo fue el régimen de tormentos. Azul cuenta cómo una noche fue retirada de su celda en la unidad penitenciaria número 6 y trasladada a una piecita con una cama y un baño. Había también una máquina de escribir donde una persona confeccionaba las actas con las declaraciones que les arrancaban a los detenidos bajo tortura. E contame o que foi a acusación. Te acuso, gorda, de provocativa, díxose un dos interrogadores cando a viu chegar vestida con unha camiseta translúcida, o sea, os girones de unha camiseta, ¿no? Rosa, por la súa parte, detalla cómo todas las noches la llevaban a su celda a la unidad familiar y ahí nos torturaban. Vale. Es decir, el paso del sistema penal no garantizó ni mucho menos o fin da tortura. Tanto es así que la exdirectora de la unidad penal número 6 fue condenada, en uno de los juicios, por sus omisiones sobre el conocimiento que tenía acerca de las circunstancias en que se ejecutaban las detenciones y los traslados de las internas con evidentes signos a su regreso de haber sido torturadas. La colocan en el lugar de colaboradora relevante de quienes de propia mano consumaban los tormentos, a raíz de los cuales vertieron declaraciones autoincriminatorias y datos sobre sus relaciones vinculadas a la actividad política. O deixo aquí, para non excederme, para, digamos, facer máis áxil todo o proceso. Sinto moito haberme extralimitado en algunas cousas, non vou pedir disculpas por haber chorado, sí que o fixe no momento porque rompía a posibilidade de manter un discurso homoxéneo. Agora, da mesma maneira que disculparme nese momento por unha cuestión de formalidad que corresponde ante, digamos, todas as persoas, público cautivo además, que corresponde, pero non me arrepiento de haber chorado, ¿sí? Porque é parte de pensar. Nada máis. Moitas gracias, Santos, pola túa presentación, polo esforzo de vir aquí a falar e, bueno, particularmente a falar destas cuestións que eu, non me falla que o día, pois sei que precisamente un pouco polo que explicaba ao principio, pois digamos que te afectan de maneira particular ou persoal. A marxe de todo iso, ou en relación con todo iso, eu creo que saíron pois, moitas cuestións, algunhas que nos levan a temas plenamente relacionados co propio concepto xeral do que é a ditadura, e outras en particular porque é o emprego da fonte oral. Entón, bueno, non sei se
Tedes por aí algunha cuestión, algún comentario, alguna curiosidade? Tedes a oportunidade de preguntarle aquí a Sandra. Ben, preguntas. Ya uno, por favor. Cuestións. Esto parece Rivera. Coita. Intervencións. Anda. Bueno, Lisandro, moitas grazas por a tua intervención, sobre todo por darle humanidade a lectura dos testimonios, que creo que moitas veces fai falla. A miña dúbida é se estas víctimas, ainda que, como dicías, non me vou revictimizar sempre, dixenas nesta etiqueta definitiva, falaban de que están humillando que pode ser unha violación de forma aberta, non? Sí, bueno, digamos, dito isto, porque además, claro, obviamente, cando un, o que decía, no, cando un planifica, digamos, o sistematiza, o pretende, digamos, organizar, en realidad, ti que dices, a violación é unha tortura, non? Vale. Eu xedín para ler este texto a unha persoa que dedícase ao dereito. E o primeiro que dixo, de verdade que a tortura, que a violación non é unha tortura? Non, non está reglamentado. Non existe a figura da violación, agresión, violencia, abuso, violencia e violación sexual non son consideradas tortura. Recén, no que coñécese como Protocolo de Estambul no ano 99, comece a introducirse, pero claro, non está aceptado por todos. Pero, digamos, ni o Pacto Interamericano, ni a Convención Interamericana, ni a Declaración Universal, ni calquera dos documentos, sí é certo que hai sentencias judiciais que sí, pero tanto é así que non está considerada que no ano 2012, ano 2011, a Fiscalía, que agora non recordo o nome específico, que é a que ten que facer o seguimento dos xuicios na Argentina, chama a atención sobre isto. É imposible que isto non sexa así. Pero non está incluída. Entón, o meu obxeto era colaborar, decir, bueno, a ver, porque ustedes sabedes que moitas veces base a mirar o que fan os historiadores para argumentar determinadas cousas, ¿no? Entón, que alguén por algún motivo diga, bueno, a ver que está escrito por aquí, miren, di Lisandro Cañón que o seu objetivo é que a torturas, que a violación sexa incluída dentro da tortura no marco de delitos de lesa humanidade. Bueno, pois hubo algo que o dixo. Quen digo por aí pensando nisto? É que o fundamento, que a mí o fundamento medio. No, pero bueno, tío que decías era o das muxeres, contando da violación. Bueno, mayoritariamente o contan. Mayoritariamente contan, sen problema. Non hai, digamos, unha situación de pecharse ante esa situación. Certo é que iso non é agora, pero elas mesmas, Chedín, eu teño aquí recoxido como parte do que é a entrevista, porque, digamos, eu vou despois ao despois da dictadura, é dicir, a condición. Elas din, claro, que hai unha carga de culpabilidade coa violación que é moi grande. Elas o contan agora, fixen as entrevistas, debe facer, agora se non recordo porque tampouco sei en que ano está, pero fai uns anos, non fai moito tempo. Pois mira, debe haber sido sobre o 2012 porque foi cando se iniciaron, cando se retomaron os xuicios, sobre todo na zona que traballei. Elas che din, claro, que o da violación, a ver, sí, ti escoitas e elas che din, bueno, a mí violaron tal, pero é impresionante porque elas din, cando eu estou no xuicio e escoito declarar a dos señores, dinme de conta que ese era uno dos que me había violado porque se reconecín a vos. É dicir, por eso tamén, outra vez a revictimización, a señora ali contando como o señor non fixo nada, non soubo nada, ¿sí? Como agora a policía e a Garda Civil declarando un xuicio político contra o Procés, que non saben nada, eles andaban aí repartindo flores. Entón, aí o que tese o cambio. Por que? Porque tampouco, digamos, cando son os xuicios á Xunta, sí que no ano 84, sí que hai algunos, e a Conadep os teño recoxidos, pero non adquieren visualización. ¿Sí? Visualización non son visibilizados. Por que? Porque, digamos, o proceso de ruptura con moitos dos elementos atávicos que teña a sociedade,
digamos, non son de un día para outro e é un proceso. Agora sí que o comentan, pero elas mesmas che din que antes non podían dicir, o que non, digamos, non sabían como iba a impactar eso se elas contaban eso. Da mesma maneira pasa cos homes que foron violados, ¿sí? Incluso peor, os homes que foron violados, porque ademais, claro, o militar é macho, é moi macho. Entón, claro, se supón que eu teño un caso específico que eu traballo, que eu teño, que coñezo, que sei quen é, e que o teño entrevistado, teño creada a fonte, o señor este, en aquel momento era moi novo, tería, creo que 18, 19, digamos, intuíase que era homosexual, pero ni él lo reconocía, pero entón ele penetrado por distintos obxectos, ¿sí? Prodúcese unha violación. El, cando declara no ano, xa non recordo se foi no 2013, 2014, pidió que a sala de xuicio quedara baleira, que non podía testimoniar sobre esa situación polo estigma. Aí está, a medir polo estigma social que significaba recoñecer que foi un violado. Hai outras. Entón, sí que o contan, agora, digamos, moito máis introducido dentro do seu propio relato, da súa propia narrativa, pero antes non o contaba. Non sei se era por aí que íbamos. Yo es una curiosidad propia. Tú dices que usas fuentes orales para trabajar con otras mujeres, usar estos testimonios, y también dices en un momento que el Estado es principalmente el perpetuador de todos estos problemas. Entonces quería preguntarte si tú, a pesar de todo esto, a pesar de estas fuentes orales, tuviste acceso a documentos estatales, órdenes de registro, órdenes de ejecuciones, porque normalmente si el Estado es el que se encarga de estos exterminios, lo primero que hace cuando acaba una dictadura militar es quemarlos. Entonces, ¿has tenido ocasión de contrarrestar las versiones de estas víctimas con las órdenes de arresto, con órdenes de registro, para corroborar que tenga más peso? Sí, bueno, ahí aparecen varios elementos. Sí que hay registros, obviamente. Estamos hablando de una burocracia estatal que sí que dictamina, que sí que establece. Certo material sensible, obviamente foi destruído, como ti dices. Eu justamente comentaba unha compañera que hai un arquivo que, porque un dos xefes militares non eliminou todo o arquivo que ele tiña, pudose coñecer, pero claro, unha máis inxente documentación. É moi raro. Que o que sucede, digamos, en base a estes documentos? Que o que sí hai é que hai certos militares que recoñecen este tipo de prácticas. Tanto é así que incluso un señor Siringo, ¿sí?, que foi detido legalmente dentro do Estado español en unha causa que vino a declarar que tiña aberta o ex-xuiz Baltasar Garzón, este señor, porque ademais é moi simpático, porque coñécese gran parte, porque os militares hasta o ano 93 negaron todo. Mais alá de que se ti miras, por exemplo, se ti miras o discurso de Videla dicindo que son os desaparecidos, non están ni vivos ni mortos, el mesmo xo está recoñecendo. ¿Sí? Que sucede? No ano 93 chega o pliego de ascenso de dous marinos argentinos que interviron durante a dictadura. Entón, a Comisión do Senado, que ten que tratar o pliego para saber se poden ascender a estos dous marinos, claro, aparecen os organismos de dereitos humanos e dicen, mira, pero que este foron torturadores, que este participaron en entrar en grupo de tarea, que este foron membros dos Voz da Morte, ¿sí? Entón, claro, que pasa? Estos dous señores, ante o vacío que se fai o resto do poder estatal, que, digamos, os deixan sós en esa situación de que o seu pliego de ascenso, o sea, van a interrumpir a súa carreira, comenzan a falar. Comenzan a declarar eles e rompen coa verticalidade militar de negar todo. A partir de aí aparece Silingo, que di simplemente a religión e o whisky permitiron que eu pudera sobrelevar todos estos anos sendo piloto dos Voz da Morte. Por que? Porque está documentado, non necesito unha testimonia directa do Estado que me diga Mengano foi, porque Videla mesmo di, que facemos? E eu ademais o teño aquí transcrito, que facemos cos desaparecidos? Decir onde están? Se señalamos o Río da Prata? Facemos como Franco, que fusilou a dous antes de morrer e se vino o Papa encima? Non podemos facer iso. Por qué? Porque ademais hai unha lógica detrás de todo isto, que é sembrar o terror. Porque che cambia a lógica, é dicir, que o que está encerrado dentro
perda contacto co exterior. E os que están fora, que saiban que hai un adentro que é aterrador, e que non che vas a salvar. Por eso eu decía, é mezquino a veces pensar de número, porque a él se o levaron, pero a mí podenme levar. E a dictadura tenía campañas constantes de vostede se ve un movimento extraño. ¿Por qué? Porque a dictadura tenía unha lógica de sustituir nexos de solidaridade por nexos, ou por non nexos, senón de sustituir a solidaridade pola delación. É dicir, desconfíe de todo. Se o seu veciño chega tarde a casa, será porque, como dixo Camilo, en algo andará. Por que se o levaron? Por algo será. Eu en política non me meto. Pero que non se metía en política? E se o levaron igual. Bueno, o xo camiñón tamén che toca a ti. Entón hai unha lógica de infringir o medio. Entón a burocracia estatal sí que che dá documentos, che dá moitos indicios. Pero claro, se eu basárame únicamente nos documentos militares, teño unha visión moi distorsionada da realidade. ¿Sí? Porque ademais, aquí é interesante cando a masa social, cando a sociedade reclama a dictadura no ano 79, se non recordo mal, ten que dar conta dos informes que se presentan no exterior sobre a situación dos dereitos humanos na Argentina. E eles presentan un libro que se chama A guerra contra o terror. E entón che van documentos, o sea, eles mesmos danse a lógica de contarte, digamos, non para desmontar o que se está denunciando, senón para contarlo de outra maneira. Entón, a veces é difícil, porque a veces non existen órdenes de sentencia. Contra algúns, sí, contra algunas personas, sí. Sobre todo, os militantes máis caracterizados do PRT, por exemplo. Do ERP. Sí, aí sí que existe. Pero además o que mencionaba Camilo, por exemplo, a revista Gente, unha revista que chegou a ter unha tirada semanal de 600.000 números. Semanal. Portada de revista Gente. Norma Rostito. Asesinada, unha militante política. O sea, xa que a principal, como se agora non sei, a revista Ola, che publica, non sei, non creo dar un nome, pero ponía asesinado. Claro, ti dices, a ver, pero a sensibilidade humana, dende o 48, coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, cambiou un pouco, non? Como para que eu teña que andar facendo esa cuestión, esa caricaturización do asesinato. Entón, claro, a dictadura che dá moitas pistas. É máis difícil atopar ese tipo de documentación fehaciente onde diga yo, Jorge Rafael Videla, decido aniquilar a toda a población. No, eso é máis difícil. Sí, entiendo, pero digo que siempre quedan restos que te permiten... Sí, hay documentos. Sí, hay documentos.